Muy bien, amigos, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenido sea nuevamente don Ivo Hernández, el profesor Ivo Hernández, cuya primera intervención sobre el tema electoral en los Estados Unidos hace unos 10 días, no, hace una semana, justamente hace una semana acá en este canal, despertó pues una serie de reacciones positivísimas, una cantidad de interacciones verdaderamente de mucho valor, cosas que se han dicho muchísimo desde ese sábado que publicamos la entrevista. Y bueno, esa ha sido inicialmente el motivo por el que le he pedido a nuestro querido profesor Ivo Hernández que me acompañe nuevamente, pero el segundo motivo, que no deja de ser igualmente importante, es que se ha producido un resultado que contraviene el pronóstico general que daban no solamente las encuestadoras, sino quienes hacen opinión y quienes tratan de emitir informaciones por medios como este, donde se hablaba, en el mejor de los casos, de un empate técnico, ¿no? Como eso que nos suena a nosotros mucho en Venezuela, de que están las cosas allí pegaditas, de que la cosa iba por empate. Y bueno, se ha producido algo totalmente distinto. No podemos hablar de una pela, pero casi, en el caso de los Estados Unidos, con la victoria que ha sellado ya a Donald Trump y que le permitirá volver a la Casa Blanca a partir del mes de enero del año próximo. Don Ivo, sin más introducciones y seguramente que porque tendremos un programa bastante fructífero en los temas que vamos a abarcar, le mando un abrazo y le agradezco nuevamente por acompañarme. Gracias, no, Mario. Un cordial saludo a tu audiencia, nuevamente por la generosidad, en tu caso, de permitirme estar aquí y por la audiencia de regalarnos su tiempo para discutir estos temas que son muy importantes y van a tener mucho que ver con Latinoamérica y con la geopolítica mundial. Estamos ante situaciones que se han abierto. Yo quisiera, si me permites, ahí en esa introducción tuya, tomarme una esquinita ahí de lo que estás diciendo. Yo sí creo que la cosa tiende ya no a victoria y derrota, sino prácticamente un varapalo, es decir, si hay los números, porque cuando uno analiza la data es muy concluyente y lo que estamos viendo aquí realmente tiende a darnos visos de una buena revolcada, no tanto solamente para la candidata Harris, sino para todo lo que es el aparachic académico norteamericano que se lanzó por ese barranco y que de una manera soberbia ha estado insultando a todo el mundo, diciéndole a todos los votantes que son brutos, que no sé qué. Es una cosa bastante fea. Y también a los medios de comunicación, que perdieron todo sin interés y en su gran mayoría las grandes cadenas han sido las derrotadas. Y para muestra, números. No me crea lo que le estoy diciendo, le doy números. Cualquiera de estos tweets y mensajes de video que se logran por las redes sociales tiene varios millones de vistas. El mejor de los programas de opinión no llega ni siquiera al millón. Entonces, están realmente mal los medios de comunicación, están en coma mantenidos por capitales prácticamente fuera y exógenos, como el caso de Jeff Bezos que compra el Washington Post, cosas así, gente exógena, y que está desnaturalizando la función de los medios y la de los periodistas. Dos grandes derrotados, academia y medios. Pues sí, esa sería la primera pregunta, Ivo. ¿Por qué han incurrido en esta equivocación tan grave cuando en el mejor de los casos, como lo he dicho, yo leí unos exit, bueno, no eran unos exit poll realmente, porque el exit poll es posterior al hecho electoral. Los últimos sondeos que se hacían en términos nacionales en los Estados Unidos, digamos unas 24 horas antes de la elección, yo creo que de un listado de 10, alcanzo a recordar uno o dos que decían que Trump podía ganar las elecciones. Todos se han volcado con Kamala al final Sí. de la elección. Y estamos ante una realidad que sí, te lo voy a conceder. Lo que pasa es que yo tiendo a ver este tema de las palizas electorales muy desde el lado nuestro hispanoamericano, que, bueno, hablamos de paliza cuando son 10 puntos en el voto popular de diferencia. Claro, en este caso, Trump ha ganado el voto popular, lo cual ya de suyo es un hecho sumamente importante, porque eso sí que no lo estimaba nadie. Yo creo que nadie estimaba eso, ni los hacedores de encuestas republicanos. Mm. Y en segundo término, se ha impuesto en todos y cada uno de los estados clave, de los swing states famosos, o sea, se ha impuesto con claridad en todos estos estados, además de los sucedáneos, ¿no? Y los sucedáneos son los resultados en el Senado, los resultados en las gobernaciones y el resultado que va a afianzar la tendencia aparentemente en la Cámara Baja, en la Cámara de los Representantes, ¿no? Pero ¿por qué se equivocaron? ¿Se equivocaron deliberadamente o se equivocaron porque simplemente estaban jugando
ahí entra lo deliberado, ¿no? Estaban jugando a la propaganda más aviesa, que era, bueno, ellos no estaban conduciendo ninguna encuesta ni estaban viendo sondeos de opinión, sino que lo que estaban era tratando de fijar matrices más que otra cosa, ¿no? Bueno, la encuestadora a la cual yo me atuve y se mantuvo bastante ecuánime en todo esto fue la encuestadora Atlas, que dio los estados basculantes o swing states a Trump. Y no se equivocó. Las equivocaciones serían por porcentaje, pero no hubo en la tendencia ningún error. Yo creo que aquí hubo el factor de querer ver las cosas de una manera, lo cual es un poco triste porque ahora se desmoronó todo lo que uno justamente preveía desde el punto de vista de la ciencia política que se iba a desmoronar. Las acusaciones hacia los analistas que tratábamos de comprender esto nos decían que usted está favoreciendo a Trump. Sí, mire, yo no estoy favoreciendo aquí a nadie. Lo que pasa es que la elección de esta candidata fue hecha entre gallos y medianoche de una manera absolutamente anómala. Se saltaron procesos y en política la forma es el fondo, no es lo que usted hace también, sino cómo lo hace. Entonces, usted no puede sacar un candidato de la chistera y ponerlo y decir, ahora vamos a votar por este. La forma como se renunció a Biden, la forma como aparece Harris, la no preparación de esa candidatura, el haber irrespetado los procesos de maduración de la candidatura, que sí se habían cumplido en el otro partido, para bien o para mal, con debates y todo esto. Ya la gente se le olvidó aquellos debates en donde se acusaban a los candidatos a primaria, el hindú Ramacharani acusaba a la señora Nikki Haley. Es decir, esos debates fueron sentidos, ahí la gente se la jugó. Todo ese proceso va madurando a las candidaturas. Fíjense, más allá de que sea Trump el candidato o no, ahí quedaron un montón de personas pendientes al bate. No se crea usted, aquí hay cosas que se van a ver en el futuro. Entonces, eso se saltó todo completamente. Y hay, digamos, factores que uno puede decir, bueno, el Partido Demócrata evidentemente quedó escindido, evidentemente, porque hay cosas que no pueden pasar al público general por alto. Por ejemplo, la esposa del presidente el día que fue a votar fue vestida completamente de rojo republicano. Eso es un tema que es un pequeño detalle, pero esas cosas no escapan a nadie. Es decir, el Partido Demócrata por dentro quedó con la procesión abierta. ¿Por qué? Porque la forma como se impuso, se da cuenta uno ahora que es la tesis de un grupo de la élite de ese partido, que ellos asocian justamente con Obama y con algunos de los sectores californianos. Ese sería el grupo de Illinois y el grupo de California. Bueno, ese grupo se estrelló y se estrelló. Cuando yo digo que sí tiende a paliza es porque al meter el bisturí en la data electoral, fíjense, aquí el problema es el sistema electoral. Recuérdense que habíamos hablado que cuando en un estado hay una votación X, ¿no? Y entonces la primera mayoría, digamos que los demócratas sacaron, por decir algo, 30,000 votos y los republicanos 31,000 votos. Bueno, los republicanos se llevan todos los votos electorales. La primera mayoría se lleva todo. Ahora, si usted mete el bisturí en la data de cada estado, ahí es donde empieza la tragedia para el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque le pongo un caso paradigmático que es California, que es azul, ¿no? Usted ve la data de California, se llevó todos los votos electorales, perfecto. Usted le mete el escalpelo allí y se da cuenta de inmediato que está la tragedia. Las grandes ciudades son azules, pero el resto del estado es rojo. Ahí empieza esa tragedia, porque entonces, claro, ok, ganaron Los Ángeles, ganaron San Francisco, ganaron San Diego, ajá, es el estado además que tiene más universidades, una cosa, una potencia educativa. Ok, muy bien, triunfo. Pero entonces, como que otro estado, Nuevo México, el mismo problema. Usted llega y ve Albuquerque, Santa Fe, la otra ciudad de las grandes. El resto del estado rojo. Es decir, tiene un factor de voto castigo de gente que se sintió traicionada por un partido que antes era el partido de la gente más pobre, que eran los demócratas, que ahora se abrazaron con Wall Street, con este grupo. Eso no es todo el partido. Entonces, esa tesis los estrelló, se desnaturalizaron y además de ello, se metieron como una agenda de ultra izquierda, lo que se llama woke, que empezó a afectar a todo el mundo. Entonces, los sujetos se volvieron violentos, se volvieron intolerantes, se volvieron soberbios. La academia ha tenido mucho que ver con eso. Entonces, si usted no piensa como yo, usted es un ignorante. Así de fácil. Entonces, eso no puede ser. Yo escucho a algunos sujetos que pasan por intelectuales. Entonces dicen, la gente votó porque es inculta. Bueno, y le va a decir eso a usted a más de la mitad del país. Entonces, ¿no será que es al revés? ¿No será que el equivocado es usted? Es decir, aquí hay un proceso en que el problema de la academia, para decirlo como alguien que ha estado dentro del monstruo y lo conoce bastante bien, es que ahí hay sujetos que no han tenido un trabajo externo en siglos. Ellos tienen una colección de títulos, de fellowship, de títulos que van, ya es innumerable algunos de la cantidad de títulos que tienen, pero esos sujetos no saben lo que es pedir un café en la esquina. Es decir, esos sujetos no tienen contacto con la realidad, entonces la realidad los sorprende y ellos ¿qué hacen? Hacen lo que hacía la vieja izquierda. Cuando la realidad contradice el marxismo, me quedo con el marxismo. Entonces, bueno, ok, seguirá usted, pues. Entonces, muchos de ellos, cuando la realidad los contradice, ellos siguen en sus 13. Entonces, no, son los demás que están equivocados.
El Partido Demócrata, insisto, se desnaturalizó y tiene que empezar a buscar, no por vía de opresión y de callar. Fíjate, don Omar, un punto para los amigos oyentes. Gran parte del voto, cuando se analiza, para sacar esas cotas que hubo, tiene que haber habido traslación de los demócratas a los republicanos. Tiene que haberla habido, es decir, hubo gente que... ¿Y cómo lo hicieron? Calladito. ¿Por qué? Porque aquí la cuestión estaba de mucha presión. Si usted llegaba y cargaba un gorrito de Trump y decía, yo voy a votar, usted era un bruto, un animal, un machista, ¿no? Un nazi, yo no sé qué disparate le decían. Y entonces, claro, hubo mucha gente que se callaba la boca. Pero, repito, usted vence, pero no convence. Y entonces ese voto castigo después se manifiesta y eso lo sabe todo estudiante de ciencia política. Ivo, tú lo habías adelantado en nuestra conversación pasada y hablabas tú con mucho tino de la traslación, pues es un buen término, que se estaba dando del votante clásico demócrata y del votante clásico republicano y de cómo los partidos internamente estaban sufriendo pues una especie de metamorfosis. En el caso demócrata, convirtiéndose ahora extrañamente, después de ser un partido, yo no quisiera decir progresista porque el término está demasiado manido, ¿no? Pero partido que abrazaba, bueno, un partido de centro que abrazaba ciertas causas de trabajadores, sindicales y tal, se había convertido en un partido que defendía políticas identitarias, que había defendido pues todo lo que conocemos ya como esta colección de recursos woke, pero que además era un partido que lo que nos interesa acá es que socioeconómicamente se había convertido en el partido de élites financieras, o sea, un partido secuestrado por el capital, un partido secuestrado por las corporaciones, un partido el nuevo partido nice, de la gente nice de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y de la gente además que está conectada con el mundo eco-friendly, con el mundo que el mundo sustentable y toda esta cantidad de cosas, y donde todos vivimos de maravilla y donde todos además todos tenemos problemas afectivos y entonces lo superamos entre todos. O sea, un partido que era una amalgama bien extraña, ¿no? Y los republicanos, el partido clásico de la derecha estadounidense, que podía ser visto en algún momento como partido de élite, bueno, no, ya no era eso, ya ahora es el partido de los trabajadores. Y yo creo que esto merece una parte, Ivo, yo creo que, y aquí me encantaría tu comentario, cómo la reconfiguración de la identidad política, y esto es en el fondo de las ideologías, porque dentro de esto hay ideología, yo creo que sí la hay, ya me dirás tú, que además eres un hombre instruido suficientemente en la materia, cómo esto está impactando aquel viejo eje izquierda-derecha que hay todavía como recurso, a veces periodístico, para describir temas políticos. Todavía se dice, bueno, es de la izquierda, es de la derecha, aunque a veces ya el eje comienza a perder significación, ¿no? Pero pareciera que esto está reconfigurando algo. Ahora una supuesta vieja izquierda o centroizquierda, que ya no es tanto, sino que es asociada a las corporaciones, y una nueva derecha, que es más bien la derecha de los redneck, los hillbilly, los trabajadores y la gente, pues, la gente sencilla y común de los Estados Unidos, de la América profunda, como le dicen también allá, ¿no? Es correcto. Bueno, primero, muchas gracias por lo que me toca, con lo que me dices y por ponerme en este interesante dilema. Uno necesita siempre puntos referenciales. Los puntos cardinales son arbitrarios, pero son necesarios. Uno puede decir norte de qué cosa, sur de qué cosa, pero lo necesita porque al final, si no, ningún GPS lo va a funcionar. Entonces, en política, lo propio. Yo tengo que decir izquierda de algo, derecha de algo, situando la situación. Entonces, ¿qué quiero yo decir con la izquierda? Yo justamente trato de hablar de esta nueva izquierda, es esa que hablábamos en la pasada emisión cuando decíamos ese proceso que se reinventó y que trató entonces de abrazar una cantidad de contradicciones orgánicas. Ese estilo lo tiene la izquierda como un motu propio. Antes lo hacían con los proletarios y los dueños de los medios. Ellos lo trasladaron vía por los Partido Comunista Francés a otra cantidad de sectores que serían hombres y mujeres y tal y que sea. Entonces, lo que ha hecho la izquierda es secuestrar agendas genuinas y entonces tiene el toque de miras al revés, las corrompe y las vuelve inútiles. Por ejemplo, el caso del feminismo es importantísimo. Las mujeres lo que pedían era cantidades de derechos. Entonces se agarra el feminismo de izquierda, agarra la broma y entonces lo destruye. Y dice, no, ahora vamos a hacer cuotas. ¿Y cuál es el resultado de las cuotas? Meter mujeres, no por talento, sino por cuotas, termina usted en la situación de Harris. Es decir, sujetos que no estaban preparados para una candidatura, pero que fueron puestos allí por alguna razón. Entonces, no basta. Usted no puede meter a una persona porque es negra, porque es latina. Eso no es una condición.
Eso no altera nada. Aquí tiene que haber una categorización en base a la ejecución de funciones. Usted no me puede meter a mí de presidente de la NASA porque no tengo ni unos méritos para estar de presidente de la NASA, más allá de que yo sea un latinoamericano y nunca haya habido un latinoamericano presidente de la NASA. Eso no es una categoría, eso es disfuncional. Hay que poner gente que sabe de la cosa de la izquierda, empezó. Y entonces, con la virulencia de ese discurso que los periodistas parecen replicar permanentemente, entonces todo el que no entiende eso es idiota, es tonto, es fascista, es nazi. ¿Quién va a ganar una candidatura llamando a la base obrera trabajadora blanca nazi, machista? Eso. Este país, señores, mire, con todo y que aquí hay negros, latinos, chinos y un montón de cosas, este país es básicamente una gran mayoría protestante blanca. Eso es la gran base. Son gente, se les llama blue collar worker, es el hombre del trabajo duro, el obrero, el técnico, todas esas cosas. Gente que se para temprano y trabaja, y el americano trabaja muchísimo en comparación con otra gente, que hay muchos menos días libres que en otros países. Gente que, entonces, ese sujeto usted lo va a estar insultando y usted le va a decir, no, es que mis pronombres, lo importante aquí es la política del aborto, lo importante son los pronombres, y el hombre ve que cada vez que viene Zelensky, el hombre sale con la maleta llena, y eso lo paga el americano promedio. Y si esta guerra no es de nosotros, ¿qué tenemos que ver con esto? Y a la vez lee que los europeos están jugando aquí kikiriwiki porque algunos pagan y otros no pagan. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Todo ese tipo de cosas, donde estuvo la astucia mayor de Trump, es agarrar esos problemas que la gente sentía, que no se los dejaban verbalizar porque los acusaban de brutos, de ineptos, de cualquier cosa, y ponerlos en el tapete y decirle, mire, aquí el problema no es el problema del aborto, es el problema del aborto, es un problema importante, pero eso no es el problema nacional. Usted no puede hacer una candidatura de los derechos reproductivos, porque esa es otra cosa, que la izquierda nunca llama a las bromas por su nombre, sino no es aborto, son derechos reproductivos. Uno podría decir, bueno, derechos antirreproductivos más bien, pero en todo caso, ese eufemismo no es una materia para hacer una política nacional. Eso no vuela para una candidatura total. El racismo, esa cantidad de que ahora usted tiene que llenar usted qué cuota, qué cosa es, eso no funciona. Y el país lo que quería era tener primeramente una calma y que se hiciesen metas claras. El problema de la inmigración ilegal, que empezaron a notarse en algunos sitios de manera descontrolada, dice, bueno, este es un país de inmigrantes. La inmigración es ilegal, ese es el problema. ¿Qué se va a hacer allí? Poner en la mesa ese problema, poner el problema inflacionario, que es una cosa que la gente, no, la economía está buenísima, la economía está buenísima. Bueno, sí, pero no. Y todo el que ha ido a hacer un mercado lo sabe. Entonces, usted no puede negarle las cosas al trabajador, tiene que tratar de entenderla más que eso. Y así como eso, el problema de las guerras. ¿Qué estás pagando tú? ¿Por qué estamos metidos en esto? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto? Son detalles que, repito, Trump articuló muy bien. Sirve el discurso de izquierdas y derechas. Yo creo que aquí no se puede en Estados Unidos, ellos han hecho su propio discurso en las cosas, así como aquí no tienen kilos, ni metros, ni segundos, sino que tienen onzas, libras y tal. Ellos tienen su propia fórmula donde los liberales son gente de izquierda, no son liberales al estilo europeo, y los conservadores son una especie de derecha que puede ir desde una derecha mediana a una derecha más radical. Pero definitivamente sí tenemos esos puntos para decir, esperemos que el Partido Demócrata busque atender un poco hacia el centro, es decir, deje de lado esos cabeza caliente y esos sujetos que han pervertido el lenguaje con una acusación perenne a todo el que es un opositor, cosa que ya hemos visto, por cierto, en Venezuela, ¿no? Que no hay adversarios sino enemigos, entonces usted es tal cosa y usted, no, mire, eso no funciona así. Ivo, te voy a poner en un aprieto y disculpa la interrupción. A ver. Porque yo he visto un par de diagnósticos sobre el resultado y por qué el pobre resultado y desempeño del Partido Demócrata el día martes. Y todos coinciden, incluso los apologistas del propio Partido Demócrata, en que los planteamientos, ahora se dan cuenta, ¿no? Ahora post-mortem se dan cuenta del error, que es que hicieron justamente todo esto que tú acabas de describir, que es que priorizaron una agenda que quizá no es que no sea importante para algunos sectores, pero no es la más importante. La más importante es la que obviamente priorizó Trump, que es la de los problemas comunes. Pero entonces nadie hace la pregunta, que es la que yo te voy a hacer a ti. Pero es que ¿por qué el Partido Demócrata abrazó todo esto? ¿Es por un tema interno, ideológico, porque ha sido capturado por sectores de extrema izquierda, como dicen algunos? ¿O será acaso porque el Partido Demócrata termina siendo el reflejo de lo que son muchos partidos de países desarrollados al día de hoy y pasa en Europa, que es que son loritos, son agencias reproductoras de agendas que salen de la ONU, que salen de la Unión Europea,
que salen de conciliábulos de grandes corporaciones donde, bueno, es que dicen, ahora usted tiene que hablar es del ambiente y usted no va a estar hablando de inmigración ilegal porque además eso es odioso, eso es xenofobia, eso no sé qué. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Hay un proceso interno o la carga es más externa y es una imposición de esto que denuncia un poco, bueno, el tema del MAGA y lo que denuncia la nueva derecha europea? Que es que hay una imposición de agendas de lo que llaman, pues ahora, en términos gruesos, no me gusta usar mucho el término, pero es eso, globalismo. ¿Qué hay allí? Bueno, dos planteamientos juntos en ello. En la primera dicotomía me quedo con la primera. Yo creo que el partido abrazó una agenda. Recuerden que estos son partidos muy antiguos y son como grandes corporaciones. Entonces, un grupo tomó el poder desde el grupo, desde hace unos 10, 15 años, y empezó a promover una serie de agendas que tienen que ver con la división mediante esos factores. Esos son técnicas de dominio que se les vino abajo, evidentemente, por razones que sean, y además porque no son muy productivas económicamente. Cierto es que cuando uno mira la foto global, uno empieza a ver algunas agendas concomitantes, es decir, agendas que pueden tener ciertos puntos en común, sobre todo el caso europeo, esos sujetos que andan por ahí diciéndole a uno que en el futuro comer carne es malísimo, que ahora lo que hay que comer grillos. Entonces, ellos sí comen bistec, pero los demás que coman grillo. Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, esas son probablemente agendas hechas, puede ser por alguna izquierda europea bastante extraviada que está en este momento sacando el agua de un barco que se les hunde porque las economías están mal. Es decir, no son propuestas muy sostenibles en términos económicos. Al final del día lo que tenemos es que producir y producir en paz. Entonces, todo lo que tienda a reducir los conflictos, todo lo que tienda a promover los enlaces comerciales es progreso real, no progresismo, es progreso. Es decir, la vieja tesis volteriana que mucha gente le gusta contradecir, pero que en el fondo es una gran verdad. Los países que se dedican a hacer buenos negocios no andan pendientes de estarse bombardeando. Entonces, mientras usted hace negocio, antes le decían, los hippies decían, haz el amor, no la guerra. Dice, bueno, haz negocios, no harás la guerra. Porque eso se excluye, porque ustedes lo que tienen socios comerciales, usted desea que ambos le vayan bien. Lo bueno de la producción económica es que no es una suma cero donde uno gana y el otro pierde. No, los dos ganan y a los dos les interesa que le vaya bien para que la relación se mantenga, ¿no? Porque si la idea no es destruir al otro y quitarle todo, eso está pasado. Entonces, volviendo al tema planteado, yo sí creo que el partido tomó una línea y creo además y espero que los sujetos que la promovieron deben ser enviados a las duchas. Es decir, hicieron su propuesta, la ejecutaron como pudieron, la academia se pegó y los medios en gran parte también. Ahora, ahí hay dos crisis muy importantes. La crisis de los medios y la crisis de la academia. Los grandes medios norteamericanos, para las personas de mi generación, los hemos visto caer. Es decir, uno vio al gran New York Times, al gran Washington Post, ser ahora carne de los inversionistas que los poseen o que los ayudan a mantenerse a flote. Y entonces eso hace que el periodismo a veces sea muy bueno, pero otras veces no tanto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con revistas como The Economist. Yo me crié viendo a The Economist en una torre de marfil. Ahora sé que es parte del capital de la familia Agnelli, de la familia Rothschild, y que punto con eso, pues se manejan. Ellos estuvieron haciendo una agenda absolutamente anti-Trump, pero de una manera descarada, incluso un poco vergonzosa, y ya hoy en día voltearon completamente. Es decir, tontos no son, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Lo que hace eso es reforzarle a usted la necesidad de análisis, la necesidad de pensar. Y es muy importante, por eso programas como el tuyo, esto que estamos haciendo acá, que están en este momento dándole la cara a los grandes medios de comunicación, que ya no representan, porque ya esos minutos contados que tiene la televisión para traer un invitado, se sabe que están más editorializados que realmente noticiosos. Entonces la gente se aboca a YouTube, se aboca a sujetos independientes a buscar, porque tú, por ejemplo, estás invitando gente de acuerdo a tu criterio, pero no hay una agenda premeditada donde alguien te dice, aquí vamos a ir es por este canal. Tú invitas a Pedro y invitas a Luis y de acuerdo a lo que cada uno diga, les contrastas las opiniones y tratas de ser tan agudo con ambos como te es posible. Entonces eso la gente lo aprecia. El oyente, ahí ha habido la gran subestimación de creer que todo el mundo es tonto. No, la gente se da cuenta. Yo no puedo decir que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero si no es la voz de Dios, se acerca bastante a una voz ecuánime porque se va equilibrando la masa. Tiende entonces la resultante a ser bastante coherente. Y eso la gente lo olvida. Entonces yo sí creo, para volver a tomar el hilo, que sí es un grupo que tomó las riendas y que estrelló el partido con una agenda divisoria, tratando de un victimismo hacia las mujeres, un victimismo a los negros, vendiéndoles esa especie de autovictimismo, de pobrecito yo, que mi tatarabuelo fue esclavo. Bueno, señor, ¿y eso que usted lo que lo afecta? Si hay un problema de racismo actual, vamos a resolverlo, pero eso no tiene que ver que vamos a replantear la historia. Toda esa cantidad de
sujetos que andan por ahí vendiendo un supuesto colonialismo y que somos víctimas del colonialismo. Colón fue un sujeto muy, mire, señores, por favor, eso no solamente que no vuela, sino que da vergüenza los planteamientos. Entonces se busca, porque el otro día un sujeto en Twitter me decía, yo tengo en los archivos de no sé qué, buscó unos indios que los mataron buscando perlas. Bueno, sí, eso fue muy trágico, pero si usted hace la suma total, España lo que produjo en el Nuevo Mundo es una cosa muy meritoria, la cantidad de universidades, la cantidad de estudios, la cantidad de cosas que se hizo. Esto no es el colonialismo inglés que vino aquí a pasar raqueta. Los españoles eran desastrosos como eran o como han sido, pero también a su manera crearon una civilización, nos dieron una cantidad de cosas. ¿Es eso equiparable con? Entonces la izquierda tomó eso para un indigenismo que entonces, repito, se hacen unas agendas artificiales infladas por los medios que no tienen ningún sostén. A las mujeres le hicieron ver que los hombres las estaban oprimiendo, que eran machistas. Mire, señores, las mujeres todavía tienen muchos derechos que conquistar. Eso no lo niega nadie. Y la manera de hacerlo es como lo han hecho, con trabajo, con tesón y demostrando su valía. Eso es innegable. En la Primera Guerra Mundial, cuando todos los hombres se fueron a pelear, las ciudades quedaron vacías de hombres. Entonces a las mujeres les tocó manejar trenes, manejar autobuses, y entonces todo el mundo se dio cuenta que las mujeres eran tan buenas como los hombres, a veces incluso mejores. Porque en mi familia las mujeres manejan mejor que los hombres. Yo manejo medio dudoso. Y entonces, ya la irrealidad se impuso. Entonces las mujeres fueron conquistando derechos así, no por cuota. No es que decimos, bueno, necesitamos tener tantas mujeres choferes de trenes. Entonces siempre son para unos cargos. Pero entonces uno, por eso se burlan en las redes sociales. Bueno, pero ¿por qué la izquierda no dice, vamos a hacer cuotas de mujeres que cambien las antenas de la radio? No, entonces esos trabajos no. O que vayan a la guerra, entonces eso no. Bueno, repito, no, la cuota ha resultado ser un factor mayormente nocivo, porque su idea es imponer, de acuerdo a una supuesta diversidad inventada, una intervención de la realidad. Entonces, vuelvo a tu punto, sí creo que esa gente, incluso creo que deben salir y que el Partido Demócrata tiene mucho que decir. Este partido es necesario, hay gente muy brillante y yo espero que vuelvan por la senda de la democracia, de los liderazgos construidos de la base y no hechos así madurados con carburo, así a lo loco. Bueno, lo hablábamos incluso, Ivo, en esa primera conversación hace una semana, el destino, ¿no?, de cada uno de los partidos, de los demócratas y los republicanos. Si bien en ese programa anterior ya decíamos que si Kamala no salía bien librada de esto, pues iba a ser complicado, y tú apostabas justamente a lo que estás poniendo nuevamente sobre la mesa, que es la construcción de un liderazgo desde abajo y que se legitime. De hecho, lo he leído en muchos amigos que tienen tendencias prodemócratas en los Estados Unidos, que dicen que aquí el gran error fue no hacer una primaria el año pasado, admitir que Biden no iba a correr, o sea que no hacer las cosas como se debe, y no poner así como de manera a troche y moche rapidito a Kamala y todo lo que ocurrió, que es otro factor que acusan muchos prodemócratas, ¿no? Que Kamala con una campaña larga, yo no lo creo, pero que con una campaña larga y dándose a conocer mejor, sí hubiese podido obtener un mejor resultado. No lo creo fundamentalmente porque Kamala tiene 4 años al frente del poder en los Estados Unidos, porque ya sabemos cómo ha funcionado la administración Biden-Harris durante estos 4 años, pero quiero reincidir en esa pregunta, Ivo. Kamala está prácticamente desdibujada en este caso. ¿Qué va a quedar ahora para el Partido Demócrata? Insistes en tu tesis de que les tocará volver desde abajo con una reconstrucción basada en liderazgos locales y que probablemente tenga que necesariamente apelar a un mecanismo más democrático para que vía primarias o vía consultas internas se comiencen a visibilizar liderazgos de cara a los próximos 4 años? Sí, eso es mi humilde tesis, es esa, y lo repito, porque no es ni siquiera propiamente mía. Para rescatar el comienzo de tu planteamiento, lo de Harris es muy interesante porque ella ya participó en unas primarias y la noquearon en la primera participación, la noqueó la señora Tulsi Gabbard. Yo digo noqueado, utilizo la jerga boxística porque fue realmente así, la sacaron en las primeras de combate porque la señora no dio la talla y no dio. Entonces, ya es muy dudoso que la hayan impuesto como candidato y hay gente que se retiró del partido. Dije la señora Tulsi Gabbard que se pasó al equipo de Trump porque es de la gente que se sintió desplazada. Dice, bueno, pero ya va, aquí estamos nosotros y van a poner a esta persona así a lo loco. Insisto, y hubo declaraciones recién electa Harris por la élite del Partido Demócrata del gobernador de California también mordiendo el freno. Porque, y con toda razón, hay que comprender, el sujeto tiene la misma edad, el sujeto ha hecho una carrera política y dice, bueno, y entonces esto es así. ¿Y qué pasó aquí? Entonces, repito, la base del partido
no se tragó el sapo. Hubo unos que sí por disciplina partidista se comieron eso y siguieron. ¿Qué toca ahora? Bueno, el partido tiene que replantearse, el partido es muy grande y volverá. Entonces, lo primero que tiene es que recoger los vidrios y hacer los lineamientos y reconocer los errores. Eso sería lo que recomendaría la experiencia. Es decir, darse cuenta que esta agenda woke, esta agenda extrema de andar insultando a todo el mundo que no piense como yo, no vuela lejos. Porque la gente pueda que por educación no conteste nada, pero eso internamente no avanza. El insulto, la división en política, a la larga no produce nada. Puede que a la corta te logre una base consolidada tuya contra los otros. Eso puede ser posible, pero hay que empezar a unir. Un punto que, ojo, este análisis que estamos haciendo bastante descarnado, la gente dice, bueno, pero es que tú estás favoreciendo a Trump. Yo no favorezco a Trump. Yo trato de entender la actitud de las cosas y por qué el Partido Demócrata hubiese podido plantear una candidatura mucho más consolidada que lo que planteó y estrellarse de la manera como se estrelló, además traicionando sus bases electorales y traicionando el feminismo. No poner una persona por méritos, por carrera, sino impuesta por unas élites. Esas cosas no funcionan así. Ahí está el punto. El feminismo real, fíjense, yo lo cité en otros lugares donde le hablaba a la señora Hillary Clinton, man que a usted le guste o no esa señora, como es su desempeño, pero es una señora que se fogueó, que hizo diversos cargos hasta llegar a la candidatura. Y es una persona bastante coherente. Ahí el género no aplica. Si esa mujer es mujer o hombre, eso no aplica. Es una persona capaz. Más allá del gusto o disgusto que no tenga, el caso de la señora Harris es que no es el caso de las mujeres más brillantes del Partido Demócrata. No lo es. Entonces, que no podía manejar un discurso, no tenía capacidad de manejarse directamente con la población, no dio ruedas de prensa, le tenía miedo a los periodistas. Es una cosa que nacía incómodamente. Las entrevistas que dio eran muy prefabricadas. Y Estados Unidos es un país donde eso es una cosa de culto. Las ruedas de prensa en Estados Unidos son una cosa de culto, eso es parte aquí, de que no se escapa a nadie. Aquí desde el policía del rincón, cada vez que hay un crimen, una cosa, le toca al sujeto dar una rueda de prensa. Y no son cómodas las ruedas de prensa cuando el periodismo es verdadero. Créame que no son cómodas porque le van a preguntar lo que usted espera, lo que usted no espera y lo que no le gusta. Y todo eso se lo van a preguntar. Y usted va a tener los micrófonos y las cámaras. Entonces, no se puede molestar, no puede decir esto no me voy de aquí, esto no es, etcétera. No. Este país tiene esa cultura acendrada y quien aspire a ser candidato lo sabe muy bien. Tiene que dar la cara y tiene que exponerse a que le pregunten, bueno, ¿esto es así asado? ¿Sí o no? Entonces, ¿vendrá ese reordenamiento? Yo creo que sí, Neomar. Yo creo que debe venir. Vamos a ver qué caras va a sacar el Partido Demócrata, que las tiene, qué talentos. Recuérdense que los partidos se componen básicamente de lo que se llaman pensadores, soñadores y hacedores y mezclas de esos grupos. Y ahí tiene que venir la gente que hace, la gente que piensa y la gente que sueña, que son los que producen los lineamientos lejanos. Todo eso tiene que venir. Ivo, hablábamos de la ganancia casi absoluta de Trump en la elección, o sea, gana voto popular, se lleva, bueno, ganó Arizona, que lo acaban de dar, creo que le acaban de dar Nevada también, como estamos grabando este programa el viernes, le acaban de dar Nevada, que era un estado que no estaba tan en el mapa, bueno, por lo menos para los más escépticos, ¿no? Y se gana todo el corredor de los swing states del lado de la costa este, ¿no? Tenemos Wisconsin, tenemos por allí Carolina del Norte, tenemos abajo Georgia, tenemos, le faltó fue Virginia nada más para poder de alguna manera coronar pues todo el póker, ¿no? de estados clave en los Estados Unidos. Se gana el Senado, se lleva, o los republicanos tienen, como te decía, también mayoría de gobernaciones en este instante. Y hay un elemento adicional, que es otro de los poderes públicos fundamentales en los Estados Unidos, una corte que ya desde hace rato tiene una mayoría de jueces conservadores también. La pregunta en este instante, mi querido Ivo Hernández, es, ¿no será peligroso este dominio? Yo no voy a decir absoluto, porque en Estados Unidos no hay dominios absolutos. Está construido como un país para que no haya dominio absoluto, al punto de que la Constitución prevé que la gente pueda tener derecho a armarse por si acaso algún día a alguien se le ocurre instaurar una tiranía que es el máximo de los dominios absolutos. Pero, digamos, un dominio importante de todos, prácticamente de todos los poderes, con mayoría en casi todos los poderes. ¿No será peligroso esto para el proyecto MAGA y no será peligroso en el caso de Trump, que sabemos que, bueno, tiene, como tú lo has dicho y lo hemos dicho, tiene vocación a veces, bueno, un poco personalista, un poco populista, como lo hemos dicho? Sí, Esto no sí, es sí. Bueno, lo primero que ese argumento no es descabellado, lo he escuchado y lo he leído en prensa incluso europea y todo aquello.
Para esas personas que tengan tal inquietud, lo que les puedo decir es, el antídoto es el sistema electoral norteamericano. Hay una cosa que nosotros en Venezuela y en Latinoamérica tenemos que entender. Muchos de nuestros, cuando teníamos democracia, por ejemplo, así abierta en Venezuela, en otros países, nosotros veíamos que los diputados, teníamos los llamados diputados Mis Venezuela, eran unos sujetos que el CEN del partido en Caracas llegaba y decía, mira, Neomar, tú vas a ser el candidato para del Tamacuro. Y Neomar en toda su peregrina vida había estado en Del Tamacuro ni siquiera de visita, pero entonces lo ponían de diputado. Entonces se les llamaba diputados Mi Venezuela porque eran sujetos que ellos estaban asignados por el CEN. ¿A quién le debía ese sujeto? ¿A quién le debía la comida que se comía? Pues al secretario general del partido, que era el que lo ponía en la lista en el grupo 1, 2, 3 o 4. Eso era todo, así de sencillo. Ahora, el sistema electoral norteamericano es de tal manera que usted no le debe el cargo al zorro viejo, al bagreaumao, al que sea. No, usted le debe al constituency. Entonces, el constituency, que es la gente que lo eligió, le puede hacer presión a usted y le pueden pisar los callos fuertemente. Entonces, puede ser, por ejemplo, que en dado tema, el partido le diga, mira, aquí nosotros vamos a votar A. Todo el mundo en el partido va por A. Y la constituency, es decir, la base electoral le va a decir, no, Neomar, usted va a votar es B. Y Neomar, muy seriamente, se va a callar la boca y va a votar B. ¿Por qué? Porque él le debe a los electores, él no se los debe al jefe del partido. Entonces, eso hace que la democracia sea muy real. Ese argumento de que las bases aquí tienen voz es realmente así. Estados Unidos es la democracia más vieja y eso no es una casualidad. Es una constitución pequeña, una constitución muy funcional que ha sabido adaptarse a los momentos más difíciles. Y la democracia aquí tiene muy buena salud institucional, más allá de los disparates que yo leo a veces en la prensa. Hay gente así. Entonces, Trump puede tener todas las intenciones de hacer las cosas, que yo dudo, eso de que Trump es un dictador. Bueno, vaya a Latinoamérica que vea dictadores, o que conozca, vaya a Nicaragua y vea un dictador. Es decir, no es exactamente el prototipo, pero suponiendo que el sujeto cortejase una idea autoritaria, el contrapeso va a ser inmediato. Y tanto como, por ejemplo, ese Poder Judicial puede tener simpatías conservadoras, esos sujetos son jueces de por vida. Ya no le deben el cargo a nadie. Entonces, están más allá de cualquier interés temporal que pueda manejarse. Esos son sujetos que precisamente se les da ese tipo de lapso para no hacerlos fácilmente corrompibles a una temporalidad, a que si haces esto, yo te doy esto, o como hacen en Latinoamérica, que se crean aquello de los jueces provisorios. Entonces los poderes judiciales tienen 80% jueces provisorios, entonces hay nadie fijo, porque entonces, claro, es el mejor chantaje. Si usted está siempre guindando, le ofrecen, no, es que si haces eso, te hacemos fijo. Ese tipo de cosas no. Entonces, como primera medida, eso yo sí creo que Estados Unidos tiene una salud institucional fuerte y que aunque eso sucediera, el sistema electoral es bastante sólido y los cambios de Senado que vamos a ver cada 2 años y cada eso, se ven cada cosa importantes. Entonces, hay salud democrática y yo espero no tener que contradecirme en esto a futuro. Claro. Ivo, ¿cuál es el primer tema interno y el primero externo que va a abarcar Trump después de que tome la presidencia en enero? ¿Qué crees que viene en este sentido? ¿O será acaso, ya lo avanzamos un poco en nuestra primera conversación, pero será acaso la guerra en Ucrania o más el conflicto de Israel con Irán? Ahora en este caso, ¿qué es y en el caso interno, ¿crees que vendrán medidas drásticas como se espera con el tema de la inmigración ilegal? O sea, que esto se va de alguna manera a decantar de manera rápida, o vamos a ir a un proceso gradual donde se van a ir viendo las transformaciones de manera paulatina. Ok, la primera medida de acuerdo al discurso de Trump, estoy aquí tratando de deducir en base a lo que él ha dicho, la primera medida interna va a ser la misma medida externa, es decir, una cosa que se toma puertas adentro, pero va a tener repercusiones inmediatas en la geopolítica, y es lo que él ha dicho como drill, baby, drill. Esto significa taladrar y taladrar, es decir, reactivar la agenda del gas de esquisto. Eso es una cosa que contradice. Para hablar un poco técnicamente, Estados Unidos, más o menos desde la doctrina Carter del 1978, estoy siendo muy general. Aquí los especialistas que guarden paciencia, no voy a exponer toda la terminología porque sería larga. Desde 1978, en los Estados Unidos, esperando una tercera guerra mundial posible con la Unión Soviética, empezó a configurarse como un gran país consumidor. Se consumía el petróleo y se guardaba el petróleo interno, que es enorme y muy fuerte productor, pero no se producía usando el petróleo de otras partes, comprando. Entonces Estados Unidos se volvió el gran consumidor. Eso es algo que se empezó a revertir a partir del 2015. La agenda de producción de gas de los Estados Unidos es una cosa muy masiva.
puede llegar a ser realmente la primera del mundo, quizás sobrepasando a Rusia y todo eso. Entonces, si Estados Unidos se configura como un gran productor de gas y de crudo, tal que pueda satisfacer su propio consumo, que es monstruoso a la vez, puede que no se convierta en un gran exportador. Sin embargo, en el caso del gas podría hacerlo hacia Europa. Pero en todo caso, eso va a reconfigurar los intereses geopolíticos, porque ya entonces no importa tanto ningún petróleo venezolano ni ningún petróleo del Medio Oriente. Las cosas tienen otra perspectiva. Es decir, empieza el país que tiene todos los recursos del mundo, porque Estados Unidos es monstruoso, es un continente y tiene todo en mucha cantidad. Empieza entonces a reconfigurar la prioridad de sus relaciones. Eso va a cambiar la óptica con Rusia. Eso va a cambiar la óptica con el Medio Oriente y, por supuesto, con América Latina. Entonces, estamos, repito, ante una medida interna que él ha dicho que va a ser su primera acción ejecutiva. Eso lo ha dicho muchas veces y que va a tener repercusiones externas de inmediato. Eso usted lo puede ver. En el momento en que Trump empiece a reactivar esa agenda, va a crecer enormemente la inversión interna en eso, porque eso se necesita meterle plata. Y en la medida en que Estados Unidos empieza a configurar y a sacar musculatura, como ya la empezó a hacer, esto no es una cosa nueva, en términos petroleros y gasíferos, pues eso se va a sentir en los mercados mundiales rápidamente. Y hay una cosa que todo el mundo debe saber. No hay guerra con petróleo barato. ¿Ok? Es decir, Rusia es un petroestado, Irán es un petroestado, Irán financia a Hezbollah, a Hamas y todas esas cosas. Cuando le ponen el petróleo barato, no es posible hacer eso. Y Rusia también. Entonces, son maneras de presionar, por ejemplo, un cercano fin a la guerra con Ucrania. El petróleo caro pone la cosa mucho más difícil porque entonces los regímenes autoritarios con mucho dinero se ponen creativos. Fíjate, hay una cosa ya un poco redondeando el final, Ivo, de esta conversación tan interesante que te agradezco de antemano por habérmela concedido. Redondeando el tema de las reacciones, ¿no? A nivel mundial, me llama profundamente la atención que aunque Trump se ha impuesto y se ha impuesto con solidez, bueno, no hay manera de negar el triunfo de Trump en esta elección, no ocurrió el famoso pues día final, es decir, no hay una especie de catástrofe a nivel mundial. De hecho, hay todo lo contrario en sectores que uno consideraría insospechados, y estoy refiriéndome, por ejemplo, a Lula da Silva, estoy refiriéndome a Xiomara Castro en Centroamérica, estoy en Honduras en específico, estoy refiriéndome al propio Maduro en Venezuela, estoy refiriéndome a líderes del mundo que al final de cuentas parecieran estar en la acera ideológica totalmente antagónica donde se para Trump, y que ven en Trump, yo no sé si una figura de respeto o que no les queda más remedio que aceptarlo, pero le han felicitado, no han descalificado las elecciones de los Estados Unidos, no han dicho, o sea, estos señores, estos sujetos, como dices tú, de la izquierda, por lo menos foro-saopaulista que tenemos nosotros en la región, no entran a calificar al electorado de Trump como electorado basura o como nazis o xenófobos, sino que más bien se ve una reacción, bueno, que yo no voy a decir que sea amigable, pero que es una reacción políticamente correcta. ¿No te llama la atención un poco de que a nivel mundial, salvo en las esferas, bueno, de las típicas ONGs de derechos humanos que dicen que, bueno, que ven con gran preocupación y deeply concern, alarmas aquí y allá, de que los derechos humanos en Estados Unidos puedan quebrantarse de aquí a 4 años, en el mundo, digamos, ideológicamente antagónico a Trump, pareciera que el regreso de Trump no es tan mal visto como uno pensaría? Primeramente porque muchos de ellos lo preveían y se veía claramente que podía haber ese retorno. Segundo, porque esta izquierda de los grupos de Puebla y esas cosas, yo los veo como sujetos extraordinariamente pragmáticos. Es decir, muchos de ellos son sujetos que lo que les interesa es sobrevivir políticamente. Y cada día ellos practican como alcohólicos anónimos, ¿no? Yo cada día tengo que llegar hasta la noche sin beber. Si yo llego vivo hasta la noche, políticamente hablando, por supuesto, todo está bien. Entonces, sujeto como Lula da Silva es un sujeto, pues imagínense ustedes qué es lo que ese señor no habrá visto, y lo que ese señor ya no tiene muy poco que decirle ya al continente, y lo de él es terminar esta gestión que está haciendo de la manera en que puede. Ya se ha visto que no escoge muy bien los delfines con la señora que puso, Rousseff, pero lo que le interesa es sobrevivir. Y además con Trump hay una ventaja para esta izquierda, que Trump habla claro, es decir, no va a haber esta especie de duda, porque el problema del liderazgo suave es que es el liderazgo que termina siendo más cruel de todos, porque entonces no sabe qué venir, si la gente empieza a inventarse teorías, así como Estados Unidos ha estado mayormente acéfalo, si no mal regido con este sujeto Juan González, que lo encargaron de las relaciones con América Latina y terminó perjudicando a Venezuela de todas las maneras que se le ocurrió y pudo. Si no es así, pues lo que nosotros queremos son fórmulas claras. Y estos sujetos saben que Trump
es mal candidato para enfrentársele. Es mejor trabajar con él que trabajar en contra de él, porque el sujeto personaliza los debates políticos. Entonces, él se salta a las instituciones y los personaliza. No es ideal, sobre todo, que usted está enfrentando la mayor potencia del mundo y que este sujeto sabe articular la cosa. Además, es una persona que viene del mundo de los negocios inmobiliarios. Ese es uno de los mundos más rudos para negociar, porque ese señor está acostumbrado a negociar con sindicatos de obreros, con ingenieros, con arquitectos. Ese señor sabe. Entonces, ellos prefieren evitar eso. Ahora bien, dicho esto, ¿qué puede esperar Latinoamérica con respecto a todo esto? Hay que ver qué equipo va a diseñar Trump, porque aquí hay que ver a quién va a encargar en todo esto. Es una incógnita importante. Latinoamérica para los Estados Unidos se está volviendo un tema cada vez más fundamental, no solo por el tema migratorio, sino por una cantidad de alianzas, el tema mexicano, todas esas cosas de aranceles que él plantea hacer. Eso lo va a tener que hablar con la señora Sheinbaum y ahí va a haber de parte y parte que ceder. Los americanos van a ceder en su retórica, pero los mexicanos tienen que poner a coto la situación que tienen con las empresas chinas que están metiendo mercancía y la pasan por México para meterse a Estados Unidos sin ningún tipo de aranceles, ¿no? Por vía del NAFTA y todas esas cosas. Hay muchas cosas delicadas allí que los países van a tener que empezar a sincerarse y hablar claro y decir, bueno, queremos esto y queremos esto. En la medida en que eso se haga, eso es lo mejor. Aunque parezca mentira, hasta las decisiones más duras, si son planteadas claramente, todo el mundo sabe a qué atenerse. El problema es cuando estamos en esas medias tintas que uno no sabe qué va a pasar. Con respecto al tema migratorio, vienen los europeos, vienen las deportaciones masivas. Muy probablemente no. Lo que sí puede haber seguramente van a ser deportaciones selectivas. Recuérdese que ha habido una ola criminal y que Estados Unidos tiene en la memoria fresca lo que pasó con los Marielitos en los 80. Entonces, eso de que los países lancen sus desagües humanos para tirárselos a otra economía, no es algo que tenga buen recuerdo. Y hay gente muy valiosa y toda es bienvenida. Todos somos migrantes en los Estados Unidos de una manera o de otra. El factor es temporal. Trump es un migrante, todos son migrantes. Si usted mira la cuota temporal de cuánto tiempo es. Ahora bien, dicho esto, ¿qué tipo de migrante? Y tiene todo el derecho los Estados Unidos de querer un tipo de migración y no querer otra. Entonces ahí probablemente sí veamos que entre una clasificación, que fue justo lo que no hizo la señora Harris, clasificar los migrantes, porque aquí viene gente muy capaz. Incluso no se habla de la migración, por ejemplo, mexicana, que es temporal, que viene, cruza a los estados del sur, trabaja en las haciendas y todo esto, y se devuelve a su país. Cobran los dólares y se vuelven a México. Vienen por 4 o 5 meses y se devuelven. Eso pasa. Es un fenómeno sumamente complejo y fascinante, el fenómeno migratorio. Es activo, es vivo, tiene muchas maneras. Y hay gente que viene a enriquecer el país y aquí estoy seguro que todo el mundo la quiere. Se nutre la economía. Ahora, si usted empieza a mandarle sujetos que vienen a poner en jaque a la población, pues eso es lo primero que se riega y lo primero que se fomenta y se oye. Entonces, eso es lo que vendrán deportaciones, probablemente sí, pero eso lo ha hecho Alemania, eso lo ha hecho un montón de gente. Eso no es un milagro, eso es una cosa que va a pasar probablemente, seguramente bajo investigaciones de los sujetos que han probado ser criminales o que tengan un prontuario. Y los terroristas que también están llegando, no solo de Latinoamérica. Ivo, ya en último término, el efecto de lo que podríamos llamar el equipo MAGA o la ideología MAGA, al menos como fenómeno, yo no, o sea, sería una temeridad decir que es un fenómeno pop, pero yo creo que tiene ciertas connotaciones de fenómeno popular también, más allá de ser un fenómeno que implica situaciones ideológicas propias de los Estados Unidos, ha logrado convertirse en algo transnacional. ¿Y por qué te lo digo? Yo veía, me daba mucha risa, un video, creo que en Twitter, ahora X, de unos japoneses que paseaban a una figura de Trump por una calle de Japón, bueno, y es que ellos con su gorra roja y no sé qué, y tú ves esto, lo ves en Europa también, probablemente si pones la mirada en América, en algunos países de nuestra región, también vas a conseguir admiradores de la figura de Trump. Es decir, Trump es un personaje que así como suscita algunos rencores y así como suscita alguna adversión de un público, genera la empatía de otro público, por ser precisamente un hombre, como tú lo has descrito, venido de los medios y venido del mundo gerencial, del mundo empresarial. O sea, es una figura que para bien o para mal genera opinión. En ese sentido, Ivo, este regreso de Trump, que bueno, ahora además entra en la historia como creo que el segundo presidente en lograr esto después de Grover Cleveland, creo que fue en el siglo pasado. Es una cosa, una cosa complicadísima que nadie tenía en la mente. ¿Cómo la ves en términos de irradiación de lo que llaman ahora una nueva derecha, que está teniendo, como te digo, repercusiones en Europa,
que bueno, hay algunas representaciones en este lado del mundo también, se ven grupos, y me ha tocado pues pulsar la opinión de ellos a veces, se ven grupos muy cercanos al trumpismo norteamericano. O sea, ¿cómo lo ves en términos de envalentonamiento de una nueva derecha a nivel mundial? ¿Tú sí crees que el fenómeno de irradiación va a permanecer o que va a ser flor de un día? Y que yo pondría que tiene dos grandes variantes o que puede tenerlas. La primera es una negativa, que es la que ha sustanciado la izquierda académica, la izquierda más recogelata, que dice, no, aquí viene este nacionalismo ultraderechista, basta abrir cualquiera de esos periódicos de Europa para darse cuenta de esa retórica bastante manida, en donde sí, el machismo, siempre lo mismo, es que cansa, ese es el problema, que la izquierda no aprende y no olvida, entonces repiten una monserga de catecismo que le dieron, y entonces, no, porque ese machismo se va a replicar y entonces todo, y el mundo se va a acabar, pero entonces nosotros podemos, no. Esa sería la parte negativa. Ojalá que eso no se dé, es decir, que se acentuasen fenómenos nacionalistas. En cambio, una cosa positiva que puede tomarse de todo esto es el efecto patriota, que el patriotismo y el nacionalismo no son cosas iguales. El patriotismo significa la apelación a las figuras ancestrales de lo bueno de su país. Y entonces, ahí pudiera darse un rescate de aquello de poner los intereses de su país por delante, sobre todo los países que tienen esa confusión, que son ultramontanos, que andan viendo en otro país o dándole a otro país los beneficios de lo que se cultiva, ¿no? Entonces, eso de ser ultramontano, usted se lo puede dejar a algunas cofradías de la Iglesia Católica que son ultramontanos y están viendo para el Vaticano y le deben fidelidad al Vaticano y todo lo que hacen es para allá. Pero el resto de las personas tienen que remar para el país donde nacieron y donde viven, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede rescatar eso y sería algo positivo. ¿Por qué? Porque una agenda globalista forzada, entiéndase que esa palabra también se ha desdibujado, como tú decías al comienzo. No quiero hablar de progresismo, a mí me cuesta hablar de globalismo porque no sé qué le han metido ya a esa palabra o qué es lo que no le han metido. Entonces, una globalización forzada en donde supuestamente vamos a acatar disparates como los que a veces se dicen en Davos, en donde ya eso ha quedado para la colección de millonarios excéntricos pensando, jugando SimCity. Pues ellos están como aquel juego de video que se llama SimCity. Son unos millonarios y vamos a darle para que coman grillo. Ellos, los sujetos, viajan en aviones, tienen todos los lujos, entonces los demás vamos a comer grillos porque ellos se van a comer los bistecs. Esa gente que quedó para eso, esa idea no es muy volátil, no es ideal. Entonces, mucha gente ha reaccionado con eso y puede decir, no, mi país hay que rescatarlo, hay que tratar de buscar los valores fundamentales de nuestra nación y que cooperar con otras naciones no significa desidentificarse. Vamos a crear unión de nódulos, unión de grupos, pero cada uno tiene su función, ¿no? Esto es importante. En ese sentido, quizás sería lo mejor y lo más rescatable de Trump. Repito, está todo por verse. Muchas personas estamos atentos a lo que sucede. Yo quisiera, antes de despedirme, dejar a los amigos oyentes con algo para pensar. Y es la figura de Elon Musk. ¿Por qué? Porque yo creo que Elon Musk ha sido, en todo esto que hemos visto, una de las variables más extrañas que ha venido a la campaña. Primero, entiéndase algo. Voy a usar aquí la antítesis de Musk, que sería el húngaro millonario George Soros. George Soros es un sujeto que ha fundado una ONG famosa que se llama la Open Society y todo eso, y que ha tenido una tesis en la imbricación de la política democrática muy interesante. Él se dio cuenta desde el comienzo que las democracias funcionales no hay que estar financiando grandes campañas ni invirtiendo gran dinero, sino que usted se mete por lo pequeñito, financiando campañas de un concejal, financiando campañas de un alcalde. Eso le cuesta poco dinero y le da un rédito político enorme a la larga, porque le va generando un tejido de influencias muy grande y un grupo de fidelidades. El señor Musk se ha dado cuenta de eso y se ha metido en esta candidatura y es en gran parte uno de los artífices del triunfo de Trump, porque le dio a Trump un alcance y una percepción moderna que quizás no tenían muchos de sus mejores analistas, que son casi todos viejos. Entonces, este sujeto trajo una cantidad, el que X sea un territorio neutral y abierto de libertad, esa suscripción de la libertad a todo costo, lo plantea como un millonario muy curioso. Musk no parece el clásico. Voy a usar el primero y el segundo. El primer millonario del mundo sería Musk, el segundo sería Jeff Bezos. Si usted fija a Jeff Bezos es el clásico empresario millonario, un sujeto que compra por 2 y vende por 10. Esa es su lógica del mundo y eso es todo lo que él hace y está bien, y lo hace bien, no hay problema. Musk parece como una especie de apostador, él se mete en negocios que no se sabe cómo van a terminar. Él compró Twitter y terminó, incluso una vez insultó a la gente cuando decía, ustedes me van a venir a chantajear a mí con publicidad, con quitarme la publicidad. Y entonces le digo, los insultó en unas groserías en inglés que no voy a repetir. Vayan ustedes a tal parte, ¿no? Y entonces se da cuenta uno que el sujeto tiene un desprendimiento del proceso en base a los resultados. Yo lo que quiero es esto y lo voy a lograr.
Y si pierdo dinero, lo vuelvo a hacer. Ese tipo de planteamiento ha revitalizado parte de la opinión que se maneja sobre el equipo de Trump. Vamos a ver cuán lejos llega toda esta tesis que estoy proponiendo aquí. Porque, repito, Musk es un sujeto que ha hecho cosas que parecían imposibles y las ha hecho posibles. Ha hecho que mi generación vuelva a soñar con el espacio, cosa que no se había hecho, porque la NASA no tenía el presupuesto para mandar más allá de un cohetico de vez en cuando. Y este sujeto manda centenares de cohetes al año. Y no solo eso, sino que los puede reusar. Eso que ustedes vieron de un cohete que se devolvía a la base, eso es ni más ni menos un milagro, lo que acabamos de ver todos allí, y es un milagro replicable, lo puede hacer muchas veces. Entonces, verdaderamente sí es posible considerar que vamos a terminar siendo una especie multiplanetaria. Se volvió a soñar. ¿Será posible? No sabemos, pero las condiciones están a la mano de muchos ciudadanos y esa capacidad se la está brindando ahorita un montón de gente. Ojalá se materialice, insisto. Mi opinión, yo paso inmediatamente que alguien es elegido a la acera de enfrente porque hay que mantener la crítica sana, pero sí no dejo de albergar con mucha capacidad de ver y de soñar que estas cosas están al alcance posible de nosotros. Que a mí me hubiesen dicho que un cohete se iba a devolver a la base. Cuando yo vi eso, yo dije, señores, ahora sí es verdad que Isaac Asimov, que Ray Bradbury y todos aquellos grandes de la ciencia ficción estaban simplemente hablando de ciencia. Esto es posible. Bueno, Ivo, yo creo que la conclusión de la conversación del día de hoy sería, en términos generales, que por lo pronto hay espacio para soñar. Veremos Sí. si el sueño luego no se convierte en pesadilla o si simplemente nos despertamos y nos topamos con la cruda y desnuda realidad de que fue un sueño y nada más. Ojalá que se convierta. En la Odisea, creo que es el canto 19, Penélope dice justamente eso, los sueños tienen dos puertas, la puerta de cuerno y la puerta de marfil, y la puerta de marfil es por donde vienen los sueños que te engañan con palabras e imágenes que luego no se terminan siendo en nada, mientras que la puerta de cuerno es una puerta más dura, pero lo que sucede allí es lo que verdaderamente termina pasando en la realidad. Ojalá sea eso, pero repitemos, aquí mantendremos o trataremos de mantener la sindéresis crítica. Mira qué maravilla que hemos terminado hablando de literatura. La literatura y la vida se tocan, Ivo. Y además recomiendo a la gente que siga el canal de Ivo Hernández, donde hace unas reseñas de libros extraordinarios que yo siempre me estoy despachando también. Es un deleite para el alma ver el canal y las reseñas, los comentarios de Ivo sobre variadísimas obras, ¿no? Ahí no solamente te circunscribes a un género, sino que ahí estás comentando de todo. De Ahorita verdad que vamos con Platón y todos sus diálogos. Gracias. así es. Ivo Hernández, recomiendo además seguirlo en ahora X, era Twitter en alguna época, Ivo Caracas, @Ivo Caracas, el usuario de Ivo Hernández, el profesor Ivo Hernández, que pues nos ha concedido esta extraordinaria exposición el día de hoy, en este diálogo ameno y, como ustedes ven, sin cortapisas. Amigos, les recomiendo además que se suscriban a nuestro canal, que activen las notificaciones, que dejen un comentario, porque como en el programa pasado seguramente serán de muchísimo, pero muchísimo provecho para nosotros nutrirnos y generar nuevos insumos para futuras, quién sabe, conversaciones sobre este y otros temas. Don Ivo, te mando un gran abrazo, te agradezco muchísimo por estos minutos y bueno, nada, hasta la próxima, Ivo. Feliz semana. Hasta la próxima, queridos amigos. Nos vemos en la próxima.